Ser capaz de leer correctamente un informe policial podría ayudarte, especialmente si hay un error u omisión importante. Por lo tanto, repasemos lo que debe buscar en cada sección del informe. El Departamento de Seguridad Pública agrega el número del incidente en el informe policial sobre el recuadro rectangular. Puede usar este número para identificar su caso cuando hable con otras personas al respecto. El informe policial suele constar de 2 páginas. En la parte superior de la primera página hay una sección para que el oficial de policía registre la ubicación del lugar donde ocurrió el accidente, incluida la ciudad, el estado, el condado y la carretera. En el centro de la primera página hay una sección donde se identifican tanto el conductor como el propietario de cada vehículo. Debe asegurarse de que la dirección y la información del seguro sean correctas. Luego, en la parte inferior de la página, hay una sección para que el oficial incluya los nombres de los pasajeros que estaban en cualquiera de los vehículos involucrados. Si fuiste pasajero en un accidente, debes asegurarte de que aparezcas en el informe. Dejar fuera a los pasajeros involucrados en el accidente es un error común que vemos en los informes policiales. A lo largo de la primera página, verás varios cuadros con números. Su abogado tiene una clave y puede explicarle lo que significa cada uno de estos números. Pero no necesitamos enfocarnos en ellos en este momento. Si presta atención a una parte, en la parte superior de la página 2, encontrará la sección de información del vehículo, porque es ahí donde el oficial registra sus impresiones de qué tan rápido iba cada vehículo, tanto antes como después del accidente. Esta es una sección importante. Si ve algo que no se ve bien, menciónelo a su abogado de inmediato. Debajo de eso, hay una sección para que el oficial pueda crear un diagrama de lo que él o ella cree que realmente sucedió. Dado que el oficial no estaba allí, esto no es una prueba de lo que sucedió, es la mejor conjetura del oficial. Debajo del diagrama, el oficial lo pondrá en palabras. Escribe lo que creen que sucedió. Esta es otra sección importante, en la que si algo se ve mal, querrá hablar con su abogado al respecto. Cuando se encuentra en la parte inferior de la página 2, el oficial puede anotar cualquier testigo adicional del accidente si hablaron con el oficial. Por último, hay una sección en la que se documenta cualquier infracción de tráfico. No se alarme si el otro conductor no recibe una multa de tráfico. Eso pasa todo el tiempo. Alguien puede tener la culpa de un accidente y el oficial aún puede decidir que no justifica una citación de tráfico, incluso si el oficial no le da una multa. Desafortunadamente, los accidentes ocurren. Si otro conductor lo lesiona, use esta guía para revisar su informe policial cuidadosamente. Y si ves un error, no lo ignores. Los errores a menudo se pueden corregir, así que hable con un abogado lo antes posible, antes de aceptar cualquier oferta de la compañía de seguros del otro conductor. Para obtener una opinión profesional gratuita sobre su caso sin compromiso, llame a las oficinas legales de James Scott Ferrin hoy. Estamos aquí para ayudarle.